Dicen que en Ecatepec, cuando la lluvia cae después de medianoche, las calles no solo se inundan de agua, también se llenan de cosas que no deberían estar ahí. Sombras que no pertenecen a nadie, pasos donde no hay personas, y luces rojas que aparecen entre los callejones del viejo mercado Morelos, justo cuando el último puesto cierra y la ciudad se queda en silencio. Los más viejos lo saben, por eso nadie camina solo a esas horas. Porque hay lugares donde, si te quedas mirando demasiado tiempo, el destino te mira de vuelta. En una de esas calles vivía Elena Morales, una mujer común. Tan común que nadie volteaba a verla. Viuda, costurera, madre de 2 hijos. De esas personas que se levantan antes que el sol y regresan cuando ya no hay fuerzas ni para llorar. Su casa era pequeña, húmeda, con paredes manchadas de moho y un techo que goteaba cada vez que llovía. A veces, mientras cosía de madrugada, Elena pensaba que su vida sonaba igual que su máquina. Un golpeteo constante, repetitivo, cansado, como un corazón que late solo por obligación. El silbido del tren a las 5 de la mañana era su despertador. Café recalentado, pan duro, y luego caminar 20 minutos hasta la fábrica textil donde pasaba 12 horas encorvada, cosiendo ropa que jamás podría comprar. Le pagaban por pieza, centavos, monedas sueltas, a veces regresaba con los dedos sangrando, pero nunca se quejaba, porque cuando uno tiene hijos, el dolor propio deja de importar. Santiago, el mayor, apenas tenía 15 años. Ya hablaba como adulto, ya cargaba preocupaciones que no le correspondían. Lucía, la pequeña, todavía creía en milagros. Todavía sonreía por cualquier cosa. Esa sonrisa era lo único que mantenía a Elena de pie. Literalmente. Había noches donde el cansancio le doblaba las rodillas, pero escuchar la risa de su hija era como tomar aire después de ahogarse. Hasta que llegó el papel. El recibo del alquiler. Aumento otra vez. Elena lo leyó 3 veces, como si las cifras fueran a cambiar por arte de magia. No cambiaron. Santiago golpeó la mesa. No alcanza, mamá. Aunque trabajes el doble, no alcanza. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito, porque era el silencio de saber que tenía razón. Esa noche llovió más fuerte de lo normal. El agua bajaba por las escaleras como lágrimas sucias. La luz parpadeaba. Y mientras Elena contaba las monedas dentro de una taza vieja, sintió algo que no había sentido en años. Miedo. No miedo a morir. Miedo a ver a sus hijos pasar hambre. Ese miedo es distinto. Es más profundo, más salvaje. Es el tipo de miedo que te empuja a hacer cosas que jamás juraste hacer. Fue entonces cuando recordó a doña Ramona, la anciana del callejón, la que olía a tabaco y romero, la que siempre hablaba de cosas raras. Una vez le dijo algo que Elena se había tomado como broma. Cuando ya no te quede nada, mija, ve al mercado viejo a medianoche. Ahí venden destinos. En ese momento sonó absurdo. Ahora, no tanto. A las 11:45, Elena se puso su abrigo raído, tomó una vela y salió sin hacer ruido. Sus hijos dormían, o al menos eso creyó. La lluvia seguía cayendo, pero el aire olía distinto, más denso, como hierro mojado, como sangre vieja. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si la calle estuviera vacía solo para ella. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 12, lo vio. Una luz roja. Al fondo del mercado. No era un foco, no era un coche. Era una luz que palpitaba, como si respirara. El mercado Morelos llevaba años cerrado a esa hora. Pero esa noche no. Esa noche había puestos. Docenas. Toldos viejos. Sombras moviéndose. Gente que no parecía gente. Elena sintió el estómago apretarse. Quiso regresar. De verdad quiso. Pero pensó en Lucía. Pensó en Santiago. Y siguió caminando. Los vendedores no gritaban precios. Susurraban. Uno ofrecía frascos con recuerdos. Otro vendía fotografías donde la gente sonreía eternamente. Una mujer colgaba risas infantiles dentro de jaulas de cristal. Y el aire olía a incienso, polvo y algo podrido. Entonces lo vio. Al fondo. Un anciano sentado en una silla negra, esperándola. Como si supiera que vendría.
Sus ojos plateados brillaban en la oscuridad. No parpadeaban, no parecían humanos. Cuando habló, su voz no salió de su boca. Salió de todas partes al mismo tiempo. Bienvenida, Elena Morales. Ella sintió el corazón en la garganta. ¿Cómo sabe mi nombre? El anciano sonrió. Todos los que llegan aquí ya fueron esperados. Elena tragó saliva. Sus manos temblaban. Solo quiero una oportunidad. Mis hijos, no quiero que pasen hambre. El anciano inclinó la cabeza, casi divertido. El deseo más común del mundo, cambiar el destino. De su túnica sacó una pequeña balanza. En un lado, ceniza. En el otro, humo dorado. Todo tiene precio. Elena susurró. ¿Cuánto? El anciano respondió sin dudar. Años de tu vida. El mercado entero se quedó en silencio. Ni viento, ni murmullos. Nada. Solo su respiración temblorosa. 10 años por prosperidad. 10 años. Y tus hijos nunca volverán a conocer la miseria. 10 años. Elena pensó en lo poco que valía su propia vida comparada con la de ellos, y dijo la palabra que lo cambió todo. Acepto. En ese instante, las luces azules se volvieron negras, el aire se volvió pesado, y una carcajada recorrió los puestos como una ola fría. Algo dentro de Elena se desgarró, como si le arrancaran un pedazo invisible, pero no dolió. Eso fue lo peor. No dolió nada. Elena despertó sobresaltada con la luz gris del amanecer colándose por la ventana. Durante unos segundos, creyó que todo había sido un sueño. El mercado, los puestos, el anciano de ojos plateados, la balanza, la palabra acepto. Todo parecía demasiado absurdo para ser real. Se frotó el rostro, respiró hondo, intentó convencerse de que solo era cansancio, hasta que sintió algo frío entre sus dedos. Abrió la mano. El billete seguía ahí, viejo, oscuro, manchado como si hubiera pasado por fuego. No era un sueño, nunca lo fue. Caminó al banco con el corazón golpeándole las costillas. Cada paso le pesaba como si avanzara contra el agua. Varias veces pensó en tirarlo a la basura, olvidarse de todo, regresar a su antigua vida miserable pero segura. Sin embargo, algo la empujaba desde dentro. Una necesidad desesperada de intentarlo. Cuando el cajero tomó el documento, su expresión cambió de inmediato. Se puso pálido. Revisó la computadora 2 veces y tragó saliva antes de hablar. Le explicó que existía una inversión antigua a su nombre, una herencia olvidada de hacía décadas, una propiedad en el centro y una suma considerable de dinero. Elena apenas escuchaba. Las palabras le zumbaban como abejas en la cabeza. Firmó papeles sin entender. Recibió un cheque que jamás imaginó tocar y salió del banco sintiendo que el mundo se había inclinado a su favor por primera vez. Todo cambió rápido, demasiado rápido. Dejaron el cuarto húmedo de Ecatepec y se mudaron a una casa amplia con jardín. Santiago entró a una escuela mejor. Lucía tuvo ropa nueva, cuadernos de colores, juguetes que antes solo veía en escaparates. La cocina siempre olía a comida caliente. Ya no contaban monedas. Ya no había noches de pan duro. Y durante el día, Elena casi lograba convencerse de que el mercado había sido un milagro, una bendición disfrazada. Pero las noches eran otra historia. Primero fueron detalles pequeños. Luces que parpadeaban sin razón. Puertas que crujían solas. Pasos suaves en el pasillo cuando todos dormían. Luego comenzaron los sueños. Voces susurrando su nombre. Campanadas lejanas. El murmullo de un mercado lleno de gente respirando al mismo tiempo. Se despertaba sudando, con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina del cuarto. Intentó ignorarlo. Se repitió que era estrés, culpa, miedo acumulado. Hasta que una madrugada se miró al espejo del baño y el aire se le quedó atorado en los pulmones. Su reflejo había envejecido. Arrugas nuevas surcaban su frente. El cabello tenía mechones blancos que no estaban la noche anterior. La piel colgaba un poco más. Parecía 10 años mayor. Se acercó temblando. Tocó su cara.
Sintió la aspereza real bajo sus dedos. Parpadeó, y su reflejo parpadeó un segundo después, tarde, como si no fuera ella. Retrocedió horrorizada. La imagen no la imitó. Se quedó quieta, sonriendo. Entonces una voz seca salió del cristal. «Creíste que el tiempo se entrega sin consecuencia». Elena soltó un grito y cubrió el espejo con una manta, pero desde esa noche, los susurros comenzaron a filtrarse por debajo de la tela. Bajitos, constantes. El pago, el pago, el pago. Los días siguientes fueron peores. Despertaba agotada, como si alguien le hubiera robado horas de sueño. Sus manos temblaban. El pecho le dolía. Pero al mismo tiempo, había momentos extraños en que se sentía más ligera, más fuerte, casi joven. Esa contradicción la confundía. Hasta que empezó a notar a Lucía. La niña ya no corría por el jardín. Tosía. Se cansaba al subir escaleras. Su piel se volvió pálida, traslúcida. Los médicos no encontraban nada. Exámenes normales, sangre normal, solo debilidad, decían. Pero cada día la pequeña se apagaba un poco más. Y cada mañana, Elena amanecía mejor. Menos arrugas, más energía, el cabello más oscuro, como si el tiempo retrocediera en su cuerpo. Una noche, mientras observaba a su hija dormir con respiración débil, la verdad le cayó encima como una losa. El tiempo no estaba desapareciendo, se estaba moviendo, pasando de un cuerpo a otro, de Lucía a ella. El terror la deshizo. Cayó de rodillas junto a la cama. «No, no, por favor, toma mi vida, no la suya». Lloró hasta quedarse sin voz. Pero el silencio de la casa no era vacío. Era una presencia, pesada, observando. Esa misma madrugada bajó a la sala y lo vio sentado en el sillón, como si siempre hubiera vivido ahí. El anciano del mercado, sonriendo, los ojos plateados brillando en la oscuridad. «Cumplimos el trato», dijo con calma. Elena gritó que no, que eso no era lo que habían acordado, que los años eran suyos. El anciano negó despacio. «La vida de una madre está unida a la de sus hijos. ¿De dónde crees que salen tus años? Nada nace de la nada. La prosperidad siempre se alimenta de algo, y lo más valioso siempre es la sangre». Su rostro empezó a deformarse, la piel cuarteándose como barro seco, los dientes alargándose. El olor a azufre llenó la sala. Cuando Elena parpadeó, ya no estaba. A la mañana siguiente, Lucía amaneció peor. Apenas respiraba. Santiago lloraba sin entender qué pasaba. Y mientras su hija se desvanecía entre las sábanas, Elena sentía el cuerpo lleno de energía, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Ese contraste la volvió loca. Se miró las manos jóvenes y quiso arrancárselas. «No la quiero así», repetía. «No la quiero así». Pero el pacto ya estaba sellado. Esa noche, Lucía tomó su mano y le sonrió débilmente. «Mamá, ya no me duele». Fue un susurro suave, casi feliz, y luego simplemente dejó de respirar, sin gritos, sin lucha, como una vela apagándose. En ese instante, Elena sintió un calor recorrerle el cuerpo. Su espalda se enderezó, las arrugas desaparecieron, su corazón latía fuerte, demasiado fuerte. El mercado había cobrado. El grito que soltó se escuchó por toda la casa. Rompió el espejo del pasillo de un golpe, pero en cada fragmento vio rostros mirándola desde el fondo del vidrio. Hombres, mujeres, niños, todos envejecidos, todos vacíos, todos susurrando lo mismo. La balanza se equilibra. La casa comenzó a pudrirse. Las flores del jardín se marchitaron en horas. Las paredes se agrietaron. El aire olía a hierro, a sangre vieja. Santiago, aterrorizado, le suplicó que se fueran. Pero Elena sabía que no serviría de nada. El mercado no era un lugar, era un trato. Y los tratos te siguen a donde vayas. Cuando el reloj marcó medianoche, volvió a escuchar las campanadas dentro de su cabeza. El anciano apareció por última vez frente a la puerta. «La deuda está saldada», murmuró. «Ahora perteneces al mercado». A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. Solo quedaron muebles cubiertos de polvo, un costurero abierto, una vela consumida.
y una frase quemada en el espejo roto: el tiempo no se compra, se entrega. Algunos dicen que fue locura, otros que huyeron. Pero doña Ramona asegura que cuando llueve después de medianoche, cerca del viejo mercado de Ecatepec, todavía se ve a una mujer caminando con una vela encendida, buscando un puesto abierto, susurrando el nombre de sus hijos. Y que, si te acercas demasiado, escucharás su advertencia: que no cambies tus días por oro, que no negocies con tu alma. Porque el mercado todavía abre, y siempre está esperando a alguien desesperado. Si te gustan estas historias oscuras, basadas en lugares reales y leyendas que podrían pasar en tu propio barrio, quédate conmigo, suscríbete y escucha el siguiente relato. Pero recuerda, nunca salgas solo cuando el reloj marque la medianoche.